tardes. Mi nombre es María Teresa Rivas Sosa, cursante de la Maestría de Derecho Penal y Criminología de la Universidad Bicentenaria de Aragua. Seguidamente se le va a dar respuesta al examen dado por la profesora o la facilitadora de la materia de procesal penal y criminología. Seguidamente, la primera pregunta que se realiza en el examen indica la precalificación jurídica. La precalificación jurídica sería un homicidio intencional simple, establecido en el artículo 405 del Código Penal. Asimismo, se le imputaría otro delito, que es el uso indebido de arma de fuego, establecido en el artículo 281 del Código Penal. En cuanto al procedimiento a seguir, el procedimiento a seguir como defensa, primeramente se realiza una entrevista básica a la ciudadana teniente coronel a fin de que ella exponga las circunstancias de modo, tiempo y lugar en que presuntamente ocurrieron los hechos y que ella exponga cuáles son sus alegatos, cuál es su defensa, para uno tomar de esa entrevista los elementos para uno ejercer la defensa de la teniente coronel. Seguidamente, luego de realizar esta entrevista, se procede a hacer una revisión del cuaderno de investigación fiscal. Luego de realizar, ¿qué se va a revisar en el que contenga el cuaderno de investigación fiscal? El acta policial, el examen médico de la ciudadana, si reposa, si se leyó los derechos del imputado, establecido en el artículo 127 del Código Orgánico Procesal Penal, si hay una acta de aprehensión, si hay una cadena de custodia, y también se debe revisar si cumple el cuaderno de investigación fiscal los requisitos de fondo y de forma. Luego de revisarse el cuaderno de investigación fiscal, ¿qué ocurre? Se realiza la audiencia de presentación de imputado en flagrancia. Pues bien, la defensa le va a garantizar el debido proceso establecido en el artículo 49 constitucional. Igualmente, luego en la dinámica de la audiencia se realizan ciertas solicitudes de diligencia que son reconstrucción de hechos, examen médico forense, se solicita una recolección de los elementos de interés criminalístico. Seguidamente, aparte se solicita una prueba toxicológica, solicita una prueba de análisis de traza de disparo. Bueno, con respecto a la pregunta 1.3, la medida de coerción personal aplicable de decidirse por una medida privativa indique dónde observó la mínima actividad probatoria para culpar al sospechoso y de tratarse una medida cautelar, señala según su opinión dónde concretamente extrajo la mínima actividad probatoria. Pues bien, esta defensa solicitará en la audiencia de presentación de imputado una medida menos gravosa o una medida cautelar de las establecidas en el artículo 242 del Código Orgánico Procesal Penal. ¿Basado en qué? Primero, se va a solicitar debido a que la ciudadana no posee registros policiales y es primo delincuente y no tiene, como les mencioné, no tiene registros policiales. La misma se encontraba en un estado de inconsciencia, afectación temporal, porque había ingerido licor. Y en aras de preservar la vida, recordemos que estamos hablando de una funcionaria militar activa, y solicita que se tome en consideración que ella es funcionaria castrense y enviándola a un centro de reclusión común peligraría la vida. Y en vista de que peligraría la vida, solicita como centro de reclusión el Comando Superior. Seguidamente se pasa con la pregunta 1.4. Los testigos, ¿quiénes son los testigos presenciales o referenciales? Los testigos presenciales sería la ciudadana capitán Rosario Pérez, capitán Jacqueline Anzola y los ciudadanos Francisco Lineal y Gustavo Martínez. Los testigos referenciales sería el ciudadano Juan, Ramón y Pedro, que son los funcionarios militares que escucharon las detonaciones y se dirigieron inmediatamente al lugar del suceso. ¿Quién es el autor? ¿Quién es el autor o partícipe del hecho punible? Esta es la pregunta 1.5. Presuntamente la ciudadana teniente coronel María Antonieta Rodríguez. Seguidamente tenemos la pregunta 1.6, fundamentos
fundados elementos de convicción. Los fundados elementos de convicción sería el cadáver del occiso y la posición en que se encontraba el mismo, que es de cúbito ventral, lo que hace presumir que los impactos de balas fueron perpetrados por la espalda. En este motivo es necesario tener los resultados de las experticias criminalísticas, ya que sería un análisis de traza de disparo. Seguidamente, y la planimetría de los mismos, por supuesto. Aunado a esto, a la reconstrucción de los hechos para determinar la ubicación exacta de cada uno de los presentes en la perpetración del hecho punible. Sería el arma de fuego encontrada en el lugar del suceso, los testigos, las detonaciones escuchadas en el destacamento, y quienes lo escucharon serían los funcionarios militares. Con respecto a la pregunta 1.7, mencione y explique cuáles diligencias de investigación considera adecuadas para la búsqueda de la verdad. Sería reconstrucción de los hechos. Esta diligencia investigativa tendría como objetivo principal la búsqueda de la verdad y comprobar la veracidad de las hipótesis planteadas, la participación de los testigos presenciales y referenciales, la hora y lugar donde ocurrieron los hechos. Además, que permite demostrar, confirmar y considerar y desvirtuar lo ocurrido en el sitio del suceso. El otro sería reconocimiento técnico y mecánico del arma de fuego. Esta prueba está orientada para analizar y evaluar e interpretar los medios de pruebas relacionados y relacionados con el estudio de la balística y los elementos que se involucran para establecer la relación existente entre el tirador y el arma de fuego, es decir, determinar desde este punto de vista las circunstancias de hecho con la finalidad de esclarecer los mismos. También se solicita una hoja de asignación de armamento, pues esto sería se tramita ante la Dirección de Armas y Explosivos, para que con la única finalidad de verificar que esta arma de fuego había sido asignada a la ciudadana teniente coronel. Con respecto a la prueba de análisis de disparos, el ATD, es para demostrar, se solicita esta prueba para determinar a través de las prendas de vestir si la teniente coronel accionó el arma de fuego. También considera esta defensa que se le realiza esta prueba también a los testigos que que se encontraban alrededor de la ciudadana, a fin de verificar si alguno de ellos accionó el arma de fuego. O la prueba toxicológica. Como se mencionó en el planteamiento del problema, presuntamente la ciudadana estaba ingiriendo licor. Bueno, con respecto a la prueba toxicológica, se solicita para determinar la presencia y nivel de alcohol en el cuerpo de la ciudadana teniente coronel. Y si hay presencia de otra circunstancia, de otra sustancia farmacodependiente en el cuerpo de la ciudadana. Con respecto a la planimetría, es la actuación técnica que se va a consistir en recabar toda información métrica del sitio de suceso, es decir, la acción de fijar y medir las evidencias físicas, los elementos estructurales y todos los objetos relacionados a la comisión del hecho punible. Un examen médico psiquiátrico para determinar si tiene esta ciudadana antecedentes psiquiátricos familiares o si sufre de alguna patología. Los restos hemáticos del cadáver, puesto la ciudadana occisa si hay restos de sangre o si hubo algún forcejeo o hubo alguna riña dentro del sitio del suceso. Con respecto a la pregunta 1.7, mencione y explique cuáles diligencias de investigación considera adecuadas para la búsqueda de la verdad. Con respecto al artículo 1.7, mencione y explique cuáles diligencias de investigación considera adecuadas para la búsqueda de la verdad. Pues sería, ya se mencionó en la 1.7, disculpen, sería, ¿cuáles diligencias de investigación correspondería ordenar al Ministerio Público sin autorización judicial? El Ministerio Público, como titular de la acción penal, tiene la carga de la investigación en la fase preparatoria y por tal motivo puede realizar todas las diligencias de investigación que considere pertinente para contribuir en el esclarecimiento de los hechos, ya que
el titular de la acción penal, que es el Ministerio Público, es autónomo en sus funciones como investigador, y es por este motivo que la defensa solicita al Ministerio Público realizar las experticias que considere pertinentes para esclarecer los hechos ocurridos en aras de la búsqueda de la verdad. Con respecto a la pregunta 1.9, ¿qué efecto produce que el Ministerio Público realice una diligencia investigativa inobservando que la misma requiere previamente autorización del tribunal? Bueno, primeramente lo que ocurre, una violación del debido proceso, de conformidad establecido en el artículo 49 constitucional. Estarían viciadas de nulidad absoluta estas diligencias por inobservancia y violación de los derechos constitucionales y de acuerdo a lo contenido del artículo 174 y 175 del Código Orgánico Procesal Penal, así como también el artículo 181 y 182 de la referida norma referente a la licitud de las pruebas y la libertad de la prueba. Con respecto a la pregunta 1.10, en caso de no compartir la decisión que otorgue la medida judicial de privación preventiva de libertad o las medidas cautelares, ¿bajo qué premisa normativa y argumentos válidos apelaría el auto? Situándose por una parte como Ministerio Público, otra como defensa. En este caso, como se mencionó en un principio, nos vamos a situar como defensa. Bueno, la ciudadana no presenta peligro de fuga de conformidad con el artículo 237. Recordemos que ella es un funcionario militar activo y por lo tanto se encuentra sujeta a orden de su comando superior y existe un control por parte del Estado de la ciudadana teniente coronel. La ciudadana representa arraigo en el país porque se consigna cortada de residencia dentro de la audiencia de presentación. Y aparte de que sus funciones propias como militar activo tiene arraigo acá en el Estado venezolano y no representa peligro de obstaculización, puesto que ella no influiría entre los funcionarios que realicen la investigación. Esto de conformidad con el artículo 238 del Código Orgánico Procesal Penal. Con respecto a la segunda pregunta, explique por qué las partes en la libertad probatoria no pueden proceder a su libre arbitrio. ¿En qué fase se ubica esta pregunta? Pues bien, de acuerdo con el principio de la libertad de la prueba, conlleva dos aspectos a saber, y no debe de ninguna manera poner límites a los medios de prueba, sino dejar que el juez o el tribunal, en sus efectos, sea responsable de la admisión de los medios probatorios presentados por el Ministerio Público. En cuanto a la libertad de la prueba, implica que puede probarse todo hecho que de alguna manera influye en la decisión del proceso y pueda las partes libremente intervenir en la producción. Con respecto a la tercera pregunta, explica por qué las actas policiales y las actas de entrevista no pueden atribuirse a naturaleza de pruebas anticipadas. ¿Por qué? Porque las actas policiales son actos propios de la investigación, describe la investigación policial, son actuaciones propias del funcionario policial y además no tiene acervo probatorio. Por su parte, la prueba anticipada no es más que un mecanismo que se realiza como circunstancias excepcionales, razones de necesidad y urgencia, con el objeto de asegurar sus resultados y realizar cualquiera de las etapas anteriores en la fase de juicio oral y público. Con respecto a la cuarta pregunta, explico por qué las actas policiales no son autónomas y carecen de valor en sí mismas, lo cual resulta fundamental para que éstas sean incorporadas como prueba documental y constituyan en definitiva la determinación de la convicción del juez sobre las afirmaciones de las partes procesales. Las actas policiales carecen de valor probatorio, solo adquieren valor en la medida en que las personas hayan suscrito dichas actas. Y estos se hayan sido promovidos como testigos y evacuados en la oportunidad que se celebra el juicio oral y público. Además de ello, establece la ley adjetiva penal que admitir como prueba las actas policiales sería ir en contra de los principios de la oralidad, la inmediación y concentración y publicidad. Con respecto a la quinta pregunta, explique si el juez en la motivación del auto fundado puede realizar una mera opinión o íntima convicción formada al margen de las pruebas practicadas, las evidencias recolectadas en el sitio del suceso, en la motivación, en la sentencia. El juez debe fundamentar su decisión y motivarla en cuanto a los elementos de convicción aportados por las partes en el proceso, a través de las reglas de la sana crítica, lógica jurídica y máxima de experiencia, con la finalidad de fundar la decisión ajustada a derecho.
Con respecto a la sexta pregunta, tenemos, explique por qué está vedado juez prescindir de las reglas de la lógica, el criterio racional y las reglas de la sana crítica cuando desempeña su función y qué principio procesal se transgrede. Es obligación del juez remitir una sentencia conforme a lo alegado y probado a través de las reglas jurídicas del criterio racional y la sana crítica. Contrario a esto, sería una transgresión al principio de autoridad del juez y conforme al establecido en el artículo 5 del Código Orgánico. Y como última pregunta tenemos, diga por qué el juez no puede valorar la prueba confiando exclusivamente en su propia conciencia personal, porque estaría violando los principios procesales de la parcialidad y objetividad. Esto es todo en cuanto a responder el examen enviado por la facilitadora.